Les voy a invitar, hermanos, para que vayamos abriendo las Escrituras en el Evangelio según San Juan, su capítulo número 13. Evangelio según San Juan, Evangelio según San Juan, capítulo número 13, versículos 31 al 35. Y cuando tenga su lectura, no glorifique el nombre del Señor. Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículo 31 al 35. Nos dice de la siguiente manera, hermanos. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Pueden tomar su lugar, hermanos? Hoy hemos titulado, hermano, este tema: el reflejo del amor de Cristo. El reflejo del amor de Cristo, hermano. Y es que lo que el Señor Jesucristo le está diciendo a sus discípulos y nos dice hoy, hermano, no es algo nuevo, hermano. En el Antiguo Testamento, hermano, cuando Dios, hermano, le dio aquellas tablas de la ley a Moisés, encontramos un mandamiento o ciertos mandamientos, ciertos grupos agrupados de mandamientos que tienen un enfoque hacia Dios, pero otro grupo enfocado hacia nuestro prójimo. Y el Señor es claro en el Nuevo Testamento cuando Él anda caminando en esta tierra y Él los resume aquellos 10 en 2. Y en el segundo dice: llamarás a tu prójimo como ¿qué, hermanos? Como a ti mismo. Entonces, hermano, no era nada nuevo para los discípulos, hermano, hasta ese punto, que debían de amar, hermano, a su prójimo, que debían de amarse unos a otros. Y el Señor es claro y les dice en el verso 35: en esto conocerán todos que son mis discípulos. ¿En qué habrían de conocerse, hermano, que eran discípulos de Cristo? Si tuvieran amor los unos con los otros. Pero repito, no era nada nuevo. Entonces, ¿qué era lo que el Señor quería transmitirle? Y de hecho, en nuestro encabezado, en esta porción de la Escritura, encontramos que nos habla del nuevo mandamiento. ¿Qué tenía de nuevo este mandamiento, hermano? Era que el Señor quería que se amasen entre ellos como Él los amaba. Ese era lo nuevo. Quizá anteriormente se amaban bajo algunos criterios, bajo algunas condiciones, pero ahora el Señor les dice: ahora si ustedes me han seguido, han creído en mí, se van a dar cuenta que realmente están en mí, si se aman los unos a los otros como yo los he amado. Por eso repito el título de nuestro tema: el reflejo del amor de Cristo. Y es que como cristianos, no tenemos que reflejar el amor de Cristo. Y vamos a abundar solamente en algunas características de cómo era ese amor de Cristo. Pero antes de que llegáramos a esta porción, hermanos, si usted conoce los evangelios y especialmente el evangelio de Juan, hermano, que nos lo narra desde otros puntos de vista, a diferencia que el evangelio de Mateo, Lucas y Marcos, hermano, nos llama la atención, hermano, que esta porción del nuevo mandamiento viene en el contexto de que el Señor estaba anunciando su muerte, hermano.
y que estaba preparando a sus discípulos, y que inclusive el Señor llamó a sus 12 discípulos en el capítulo 13 para una porción muy conocida que era lavar, ¿qué, hermanos? Sus pies, hermano. Lavar sus pies, hermano. ¿Usted cree, hermano, que los pies de los discípulos, hermano, estaban sucios, hermanos? Quiero que se traslade un poco a esos tiempos, hermano. No había piso como hoy tenemos aquí, hermano. No había carreteras de pavimento, andaban en sandalias, hermano. No usaban pantalón, ni mucho menos calcetines, hermano. Ni tenis, ni Adidas, ni Reebok, ni Pasaje del Águila, ni de la Plaza del Comercio, ni Destroyer, ni qué sé yo qué más, hermano. No. Andaban en sandalias, hermano. Y eran calles polvorientas, hermano. Mucho polvo, humedad, etcétera. Entonces había pies, hermanos, sucios, llenos de polvo, hermanos, sudados, etcétera. Y digo esto porque el Señor fue y lavó los pies de los discípulos. ¿De cuántos, hermanos? De los 12, de todos sin excepción de aquellos, hermano. Mostrándoles, dice el versículo 14, no lo busque, hermano. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también lo hagan. El Señor los viene preparando, hermano, para que se reconozcan entre ellos como discípulos, amándose los unos a los otros, mostrando el reflejo del amor de Cristo, sirviéndose unos a otros, hermano. Y el Señor continúa, hermano. La Escritura nos sigue hablando, hermano, antes de llegar. Y dentro de esos discípulos que el Señor había lavado sus pies se encontraban hasta ese punto, hermano, y lo que nos narra la Escritura, se encontraban 2 de sus discípulos. Uno iba a reflejar, hermano, que no era realmente discípulo de Cristo, hermano. El otro, con sus tropiezos, con sus fallas, iba a reconocer amargamente su condición e iba a regresar a Cristo, hermano. Y creo yo que ya sabe de quién estamos hablando, hermano. ¿Quién vendió al Señor, hermanos? Judas. ¿Se arrepintió Judas, hermano? No, hermano, no. Si se hubiese arrepentido, no se hubiese ido a qué, hermano, a ahorcar, hermano. Él creyó que ahorcándose allí terminaba todo, cuando en realidad empezaba, hermano, todo. No se arrepintió, pero el Señor lavó los pies, hermano, de aquel. Posteriormente, hermano, nos habla de otro personaje, de otro discípulo que era quien lo negó, hermanos. Pedro, el mismo que dijo: mi vida pondré por ti, ¿verdad? Le dijo al maestro: no, quizá alguien te va a entregar, pero yo nunca. Yo te amo tanto que sería capaz de poner mi vida por ti. Y nos dice la Escritura que Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? ¿En serio? ¿Tu vida pondrás por mí? Yo sé que me vas a negar 3 veces antes de que cante el gallo. Dijo, yo sé que me vas a negar. Pero el Señor lavó los pies de aquellos 2 también, hermano. Uno no se arrepintió, el otro, nos narra la Escritura, que lloró amargamente, hermano, reconociendo que había negado al Maestro de muchas formas, hermano. En esas 3 ocasiones no fue solamente decir: no, yo no lo conozco, sino inclusive tuvo que actuar, tuvo que hablar como un inconverso, hermano, para que no fuese, hermano, reconocido como uno de los seguidores de Cristo. Pero él reconoció, hermano, todo lo mal que había hecho, hermano. Lloró amargamente y fue a los pies de Cristo, hermano. Y el Señor le transformó y le usó, hermano. Pero es dentro de este panorama que el Señor les da ese nuevo mandamiento, hermano. Aun cuando hubo alguien que le iba a vender, que le iba a traicionar,
Aun cuando había alguien que le iba a negar, hermano. El Señor conocía sus vidas y por ello les reflejó su amor para con ellos, hermano. Para que se dieran cuenta, hermanos, quiénes eran sus discípulos. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros, hermano. Y es que el amor de Cristo, hermano, no es solo un sentimiento, no, sino una acción visible que se manifiesta en la vida de la iglesia, hermano. Porque la iglesia existe porque el Señor nos amó y accionó, hermano. Vino a dar la vida por cada uno de los que hoy estamos aquí y de aquellos que el Señor ha de traer, hermano, a su presencia, hermano. No fue solamente un sentimiento, hermano, sino que fue una acción, hermano. Y la más grande acción sobre la faz de la tierra, hermano. Dar su vida y volverla a tomar, hermanos. Nosotros, hermanos, debemos de comprender a la luz de esta escritura, hermanos, que es necesario reflejar el amor de Cristo, hermano. ¿Y dónde lo vamos a reflejar, hermano? Es cierto que en nuestros hogares somos llamados principalmente, hermano, a reflejar ese amor. Pero sin duda alguna en el contexto, hermano, de la iglesia es donde el Señor nos llama a que practiquemos el reflejo de su amor. A que practiquemos el reflejo de su amor. Por eso el Señor le dijo a sus discípulos: yo les he dado ejemplo. Y entre esta comunidad de ustedes, de mis discípulos, deben reflejar ese amor. Deben reflejar lo que yo he hecho, hermanos. Pero ¿cuáles son algunas características, hermano, de ese amor de Cristo que tenemos que reflejar como comunidad que somos cristiana? ¿Cuáles son esas características del amor de Cristo, hermano? En primer lugar, hermano, una de las características es que su amor fue sacrificial, hermanos. El mismo Evangelio de Juan nos dice, hermano, en su capítulo 15, versículo 13, y nos sigue hablando del amor desde el versículo 2, hermanos. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Una característica del amor de Cristo, del reflejo del amor de Cristo, es que es sacrificial, hermano. Y creo que esto lo tenemos muy claro, hermano. Él se sacrificó por amor a nosotros, hermano. Conociendo el vituperio, hermano, conociendo el dolor que había de experimentar, conociendo que alguien lo vendería por algunas monedas, conociendo que alguien lo negaría y le diría: no, es que yo no lo conozco. Es más, yo ni ando con él. Pero si hablas como ellos, no, mira. Y diríamos hoy en nuestro lenguaje coloquial, empezó por ahí a alburear, a decir algunas malas palabras para no ser, hermanos, reconocido como uno de sus discípulos. Una característica del amor de Cristo es que es sacrificial, hermano. Cristo dio su vida por la iglesia mostrando un amor desinteresado y total, hermanos. Y quiero que vaya poniendo atención en estas características. ¿Qué otra característica, hermano, entre algunas encontramos dentro del reflejo del amor de Cristo? No solamente es sacrificial, sino que su amor es sin excepción. Sin excepción. No distingue entre personas, clases, razas o estatus social. Dice Pablo a los Gálatas: ya no hay judío, ni griego, esclavo, ni libre, hombre, ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo
en Cristo Jesús, hermano. El Señor no distinguió, hermano, conociendo que aún dentro de ese grupo a los cuales el Señor mismo le estaba lavando sus pies, sabía que uno le iba a entregar. Aún cuando estaban, hermano, en aquel lugar y el Señor estaba, hermano, anunciando su muerte, Él fue claro y dijo: aquel en el cual dé y remoje este pan, ese será. Pero aún dice los discípulos, les cierto, aquellos no lo entendieron, hermano. Aún cuando el Señor sabía que uno le iba a negar, hermanos, Él no hizo excepción de ellos. Él nos dijo: ustedes dos, ahorita no. No, hermanos, Él no hace excepción de personas. El amor de Cristo, hermano, es sacrificial, es sin excepción de personas, hermano. No hay diferencias, no es por clases, hermano, por razas o estatus sociales, no, hermano. Hace 8 días, hermanos, gracias, hermano. Hace 8 días por ahí compartíamos un poquito con nuestro hermano David Antonio II, ¿verdad? Y nos platicaba un poco de su experiencia, pues en ir conociendo del Señor, hermano, ¿verdad? Y lo que nos platicaba, hermano, pues también ya lo conocemos. Él nos comentaba, hermano, que en alguna ocasión dentro de una iglesia, pues él precisamente sí veía esta característica, pero en una forma, hermano, no correcta, porque él veía que sí hacían excepción de personas dependiendo su clase social, su clase económica. Y tristemente sí hay lugares, hermano, donde de este lado los que ofrendan en dólares, hermano, de este lado los que ofrendan en mexicano, ¿verdad? Y allá hasta afuera los que traen sus monedas, hermano, haciendo excepción de personas. Cristo no vino a hacer excepción de personas, hermano, sino como lo dice Pablo, ni griego, ni judío, ni gentil, ninguno, sino que todos los que han creído en Él vienen a ser parte del cuerpo de Cristo. Es sacrificial, es sin excepción de personas, hermanos, y es un amor, hermano, constante. El Señor no cambia, hermano. El Señor no cambia por las circunstancias. A veces nosotros creemos, hermano, que dependiendo de nuestras circunstancias y en base a ellas sentimos más cerca o más lejos a Dios, hermano. ¿No? Su amor, hermano, es sacrificial, es sin excepción y es un amor constante, hermano. No cambia. Él ama, hermanos. Él nos ama y siempre está ahí, hermano. Siempre está ahí para que nosotros, hermano, volteemos a verlo, reconozcamos nuestra condición y Él siga trabajando en nuestras vidas, hermano. Es sacrificial, es sin excepción, es un amor constante, hermano. Es un amor constante. El Señor no nos deja de amar, hermano. Su amor sigue siendo el mismo. Él no cambia. Pero también otra característica del amor de Cristo, hermano, es que es un amor correctivo, hermano. Que es un amor correctivo. Porque Él en su amor, hermanos, nos corrige. Amén, hermanos. Como nos dice Hebreos, hermano, una porción muy conocida, 12, versículos 9 y 11 nos dice: después de todo, aunque nuestros padres humanos nos disciplinaban, los respetábamos. ¿No hemos de someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus para que vivamos? En efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo, como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. Ciertamente, ninguna disciplina en el momento de recibirla parece ser agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella.
El amor de Cristo es sacrificial, hermanos, es sin excepción de personas, es constante, hermano, pero también su amor es correctivo, hermano. Si yo les preguntara, hermano, en su infancia, ¿de qué forma los disciplinaban sus papás? Cada uno me dirá algún ejemplo en particular, hermanos. Quizá algunos les castigaban la televisión, hermanos. Quizá otros como yo, hermanos, lo hacían treparse hasta un pirul porque ahí venían con la manguera, hermanos, ¿verdad? Y ahí creíamos que ya no nos iban a alcanzar. Pero ¿qué creen, hermano? Tarde o temprano teníamos que bajar, hermano. Algunos otros, hermano, diferentes formas de disciplinar. Y los padres lo hacían y lo seguimos haciendo para guiar a nuestros hijos, hermano, para corregirnos. El amor de Cristo, hermano, también es correctivo, por amor a nosotros, por amor a nuestra alma, hermanos. Entonces ese amor o esas características del amor de Cristo, hermano, que nos refleja, que es sacrificial, hermano, que es sin excepción de personas, hermano, que es constante, hermano, y que es correctivo, hermano, debe de transformar o generar o traer una consecuencia en nuestras vidas, hermano. Por eso el mismo Señor les decía: en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. ¿Qué clase de amor? Bueno, un amor sacrificial, un amor sin excepción de personas, un amor constante, sin importar las circunstancias, hermanos, un amor correctivo. Todo ese tipo de amor, hermano, cuando nosotros lo experimentamos en nuestras vidas y comprendemos este amor, entonces podremos reflejar a los demás el reflejo del amor de Cristo, hermano, dentro, hermano, de la comunidad cristiana. Y dentro de la comunidad cristiana, hermano, no solamente abarca, hermanos, la iglesia local, que somos nosotros como familia, sino aún aquellos hermanos de diferentes iglesias que en ocasiones, hermanos, pues nos piden consejo, hermano, platican con nosotros, hermano, y quizá a veces, hermano, llegan queriendo oír alguna otra cosa y se van escuchando lo que no querían escuchar, hermano, pero es el consejo de la palabra de Dios, hermano. Ahora, conociendo parte de ese amor de Cristo, del reflejo del amor de Cristo, hermanos, ¿cómo podemos, hermano, o reflejar ese amor de Cristo nosotros dentro de la comunidad cristiana o de la iglesia, hermanos? En primer lugar, hermanos, escuchando y comprendiendo. Poder escuchar y tener comprensión, hermanos. El libro de Proverbios nos dice: el que responde antes de oír, le es necedad y vergüenza. El que responde antes de oír, le es necedad y vergüenza. Escuchar activamente a los demás, hermanos, entender sus necesidades y preocupaciones sin juzgar precipitadamente, hermanos. ¿Cómo podemos, hermanos, reflejar el amor de Cristo dentro de nuestra comunidad cristiana, hermano? Escuchando y comprendiendo por lo que están pasando, hermanos. No actuando, hermano, rápidamente, sino escuchando, evaluando, hermano, discerniendo, pidiéndole al Señor sabiduría para entender su necesidad, para entender su preocupación y a partir de ello, hermano, tomar acciones para eso, hermano. Pero para que esto haya, hermano, es muy necesario, hermano, un elemento, hermano, que a veces carecemos, que es la comunicación, hermano. La comunicación. Comunicarnos, hermano. Comunicarnos. Señor Jesucristo, hermano, estaba con sus discípulos. Predicaba a ellos, hermano, ellos veían sus señales y maravillas, veían todo, hermano, pero siempre estaba, hermanos, ahí con ellos. Ahora la diferencia de nuestro Señor Jesucristo a nosotros, hermano, es que el Señor es omnisciente. Él conocía todas las cosas.
Él conocía que aún sus discípulos no comprendían muchas cosas y en base a ello el Señor seguía enseñándoles, hermano. Nosotros, hermano, no conocemos todas las cosas. En ocasiones sí nos damos cuenta que le costó trabajo digerir o entender algún tema, hermanos. Y a veces tratamos, hermano, de querer escuchar y comprender, hermano. Pero falta ese elemento, hermano, de comunicación. Y a veces si estamos, hermano, exigiendo mucho que queremos escuchar sus dudas, hermano, todo es por amor, hermano, por amor. Para que sigamos creciendo, hermano, en el amor de Cristo. Para poder amarnos los unos con los otros de acuerdo al amor de Cristo, hermano. Entonces, hermanos, para practicar, hermano, esa relación entre hermanos, ese amor fraternal práctico y reflejar el amor de Cristo, es necesario escuchar y comprendernos, hermano. Pero radica mucho en comunicarnos, hermano, en expresarnos, hermano, en hablar, hermanos. En segundo lugar, hermanos, el ayudarnos mutuamente. Gálatas 6, versículos 2, hermano, nos dice: llevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Ayudar a quienes pasan por dificultades, hermanos, tanto económicas como emocionales o espirituales, y compartiendo recursos y tiempo. Recuerde, el amor de Cristo, hermano, es sacrificial. A veces es necesario sacrificar tiempo, hermano, para escuchar, para comprender su situación. A veces es necesario sacrificar, hermano, ciertos recursos, hermano. Yo personalmente, hermano, puedo dar testimonio público, hermano, de que yo he experimentado en mi vida ese tipo de bendición que Dios ha obrado a través de diferentes personas para bendecir nuestra vida. Recientemente, hermano, a través del proceso de la cirugía de mi mamá, muchos de nuestros hermanos nos apoyaron, hermano, y nos bendijeron, hermano. Ahora, hermano, no estamos diciendo que todo lo tengan que hacer, no. Hay quienes el Señor ha prosperado, hermano, y tienen esa posibilidad, y gloria a Dios. Hay quienes, hermano, apoyan con una llamada, y gloria a Dios. Hay quienes apoyan con una visita, hermano, y gloria a Dios. Mostrando, hermano, el amor de Cristo dentro de la comunidad cristiana, hermanos. Una ayuda mutua, hermanos. Económica, emocionales, pero sin duda espirituales, hermanos. Unas palabras de aliento, unas palabras de ánimo, hermanos. A veces no es tan necesario palabras, sino simplemente la presencia de la persona y una fuerte palmada, hermanos. Escuchar y comprender, ayudarnos mutuamente, pero también, hermanos, cómo mostramos ese amor o reflejamos el amor de Cristo dentro de la comunidad cristiana, no solamente escuchando y comprendiendo, no solamente con una ayuda mutua, que a veces nos demanda algún sacrificio, hermanos, algún esfuerzo de tiempo, hermanos, sin excepción de personas, hermanos. Y esto es muy importante, hermano, porque debe de ir acorde al amor de Cristo, sacrificial, sin excepción de personas, sin cambio y correctivo. Nuestro amor hacia el cuerpo de Cristo, hermano, de igual manera debe llevar esos elementos. Cuando escuchamos y comprendemos, demanda tiempo, demanda que sacrifiquemos ciertas cosas. Cuando apoyamos, de igual manera, pero también demanda que no sea sin excepción de personas, hermano, ¿no? Y esto es muy triste a veces, hermano, porque a veces hay ciertos comentarios o ciertas acciones en las iglesias donde es que si no es para mi iglesia yo no apoyo. No, es para la iglesia de Cristo, hermano, universal. Entre paréntesis, hermanos, gracias al Señor, ya hay un terreno en Yostiro, hermanos. ¿Puede glorificar al Señor, hermanos? Ya hay un terreno en Yostiro, hermano, el cual ya se está trabajando
pues en Él, hermano, para ver si es lo que el Señor quiere que se adquiera para ir levantar la misión allá en Justin, hermano, pero ya hay un terreno, hermano, con sus medidas, hermano. Ya por ahí nuestro hermano Martín lo fue a ver, hermano. Posteriormente estaremos yendo a verlo también, hermano, pero ya hay un terreno, hermano, ya hay algo por ahí donde el Señor quiere levantar su obra, hermano, y eso pues nos da gozo, hermano, nos da alegría, hermanos. También entre paréntesis, hermanos, aprovechando de que debe de hacer nuestro amor hacia el cuerpo de Cristo sin excepción de personas, en el que es la ayuda mutua, hermano. Usted conoce que en la tierra donde tenemos esos cultivos, pues ahí está la iglesia también, Palabra Fiel, hermanos. Y pues prácticamente, hermano, pues yo ahí estoy casi diario, hermano, a veces si no voy algunos días. Pero me da alegría y me da gusto, hermano, porque lo que una vez era un simple apilo de piedras, hermano, inservible para nosotros como agricultores, hermano, hoy viene a ser, hermano, digámoslo así, un apilo de piedras vivas, hermano, que glorifican al Señor y que dan testimonio para que vaya más almas y estén glorificando al Señor. Y nos da gusto ver crecer, hermano. Ahora tienen sus escalones, hermanos. Gloria a Dios. Ahora tienen una rampita que yo no veía muy urgente como aquí nosotros, hermano, pero ahora que pasó lo de mamá dije, pues gloria a Dios, que ya está la rampita. Y nos da gusto, hermano, que las iglesias van creciendo conforme a la visión que Dios le ha dado a cada iglesia, hermanos. Cada que pasamos por ahí, hermano, pues ahí llego y me siento a un lado de un tabachín ahí en la sombrita a meditar un poco, hermano. No es flojera, hermano, es solamente un tiempo de meditación. Pero reflejando el amor de Cristo, hermano, dentro de la comunidad cristiana es escuchar y comprender, es ayudarnos mutuamente en cada una de las áreas, económica, emocional, sobre todo espiritual, compartiendo nuestros recursos y nuestro tiempo, hermanos. Pero también correctivo, hermanos. Podemos mostrar el amor, el reflejo del amor de Cristo dentro de la iglesia de una manera también correctiva. Proverbios 3, capítulo 11 y 12 nos dice: Hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni te ofendas por sus reprensiones, porque el Señor disciplina a los que ama, como corrige un padre a su hijo querido. Hace algún tiempo, hermanos, usted es testigo que desde aquí mismo, desde este púlpito hablábamos, hermano, y decíamos: el Señor nos está llevando a hacer luz en esta comunidad, pero hacer luz y dar testimonio de que aquí hay un pueblo del Señor. Nosotros mismos tenemos que ir cambiando y quitando ciertas cosas en nuestra vida que no le agradan a Dios. Y hablábamos y decíamos: y habrá cambios para la gloria de Dios, hermano. Y dentro de ellos, hermano, habrá corrección, hermanos. Hasta el Señor, hermano, el Señor ha ido, hermanos, santificando a su iglesia, hermano, por amor, hermanos. Proverbio nos dice, hermano, que no despreciemos la disciplina o la corrección, hermano. No la despreciemos, hermano. Es cierto, como decía, hermano, anteriormente en Hebreos, es cierto que al principio ninguna disciplina es de gozo, hermano. Ustedes conocen al hermano Martín, al pastor Martín General, ¿verdad, hermanos? Ok. Algunos de ustedes lo han visto un poco alteradito por el celo de Cristo, hermanos. ¿Sí, hermanos? Ok. Bueno. Les voy a confesar algo, hermanos, ¿verdad? Pero quede entre nosotros. Es cierto, hermano, que cuando viene me dice: ay, chavita, ¿qué estabas pensando? Pero voy a creer esa. Uno no dice: gloria a Dios, aleluya. No, hermano, pasa como que: ay, pero es que... Pasa el tiempo, hermano, y uno entiende, hermano, el consejo. Entiende
Muchas veces el consejo que es correctivo y disciplinario para nuestra vida. Y después da ese fruto, hermano, apacible, hermanos. Es cierto, hermanos, pero es por amor. Corregirnos unos a otros, hermano, es por amor, hermanos. Es por amor. Jóvenes, hermanos y hermanas, cuando es necesario que les corrijamos o les llamemos la atención, es por amor. Cuando les decimos, por favor, pásense poquito para adentro, es por amor. ¿Sí? Es correctivo. Es que el amor de Cristo, hermano, es correctivo. Y si hemos experimentado o decimos ser discípulos de Cristo, entonces vamos a reflejar el amor de Cristo. Sacrificial, sin excepción de personas, continuo y correctivo, escuchándonos, comprendiéndonos, ayudándonos mutuamente, pero también corrigiéndonos, porque la Escritura es clara. No solamente en Proverbios, hermano, en Mateo nos da aún si tu hermano peca contra ti, ve ya ese proceso para que tu hermano o para que ganes a tu hermano o tu hermano sea restaurado. En Gálatas 6:1 también nos dice, si tu hermano es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales, vayan y restáurenlo. O sea, todo el consejo de la palabra, hermano, nos muestra el carácter y el amor de Cristo, hermano. Pero también con perdón y reconciliación. Efesios 4:32 nos dice, y sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Perdonar las ofensas, hermano, y buscar la reconciliación cuando hay conflicto, es necesario seguir el ejemplo de Cristo, su amor. Perdonar las ofensas y buscar la reconciliación, hermano. Sin duda aquel discípulo llamado Pedro, hermano, confesó y dijo, yo lo negué, yo erré, me equivoqué, pequé. Pero fue a los pies de Cristo, hermano. Se arrepintió amargamente y fue reconciliado. Reflejar el amor de Cristo, hermano, requiere cada una de estas características. Requiere cada una de estas características demostradas dentro de la comunidad cristiana, hermanos. Somos llamados, hermanos, a perdonar y a buscar la reconciliación. Aún en el proceso de que nos habla Mateo de disciplina, dice, si tu hermano peca contra ti, no esperes a que tu hermano que pecó contra ti venga y se disculpe. No, tú que sabes que ha pecado contra ti, ve y hazle ver su condición para que ganes o sea restaurada la vida de tu hermano. Es necesario, hermano, reflejar el reflejo del amor de Cristo como Él lo ha reflejado, porque en esto conoceremos que somos sus discípulos si nos amamos unos a otros, sirviéndonos unos a otros, perdonándonos unos a otros, reconciliándonos unos a otros, ayudándonos unos a otros, hermano, escuchándonos y comprendiéndonos unos a otros, hermano. También dentro, hermano, de la vida comunitaria, hermanos, el amor se refleja en la unidad y en la diversidad. La iglesia, hermano, es un grupo con muchos miembros, cada uno con su función única, reflejar el amor de Cristo, que significa valorar y respetar las diferencias, trabajando juntos para el bien común dentro de la iglesia, hermanos. A cada uno el Señor nos ha dado un talento, un don, hermano, para ponerlo al servicio, hermanos, de los demás, hermanos. De esta manera mostramos el amor de Cristo, conociendo, hermano, que lo hacemos por amor a los demás, hermano, que ponemos nuestro servicio, nuestro don por amor a los demás, hermano, adorando con un corazón sincero, hermanos. Adorar a Dios con amor y sinceridad y compartir esa adoración con los demás, creando un ambiente de comunión y alegría
en la iglesia, hermano, creando un ambiente de comunión y alegría en la iglesia, hermanos. Repito, son sus discípulos, en esto conoceréis que son mis discípulos, y se aman unos a otros. Si buscan crear un ambiente de comunión y alegría en la iglesia, donde se estimulen a seguir caminando, donde se estimulen a seguir creciendo, donde se estimulen, hermanos, a seguir formando esa unidad, hermanos. Pero en tercer lugar también, hermanos, ese amor, hermanos, es un reflejo de testimonio al mundo. Es un amor que invita, hermanos. Es un testimonio de vida. Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Vivir de manera que el amor de Cristo se vea en nuestras acciones diarias, siendo un ejemplo para los demás, hermano, va a ser un testimonio, hermano, de vida. Para que aquellos que nos ven, hermano, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, hermano. Reflejando el reflejo del amor de Cristo, hermanos, podemos dar ese testimonio de vida, hermanos. Una evangelización con amor, compartir el mensaje de Cristo con amor y respeto, sin imponerlo, sino mostrando el cambio que su amor ha hecho en nuestras vidas. Un comentarista dijo en una ocasión: debemos de cuidar nuestro testimonio personal allá afuera, hermanos, porque allá afuera realmente es donde se evidencia que somos. Porque para muchas personas nuestra vida pública, nuestras acciones públicas serán la única Biblia que puedan leer en su vida. En su vida. Con un servicio al prójimo, servir a los demás fuera de la iglesia, ayudando a quienes lo necesitan, como una forma del amor de Cristo al mundo. Encierra mucho el amor, hermano, el reflejo del amor de Cristo. Pero empezamos desde conocer ese amor de Cristo hasta cómo lo practicamos dentro de la iglesia y cómo puede expandir e impactar hacia el mundo que nos rodea, hacia la comunidad que nos rodea, hacia la familia que nos rodea, hermanos. En esto conocerán que son mis discípulos, si se aman unos a otros. ¿De qué forma? Como yo los he amado. Ahora, va a haber algunos obstáculos, hermano. Es real. Va a haber algunos obstáculos, hermanos, para reflejar el amor de Cristo, hermanos. ¿Como cuáles, hermanos? Orgullo. Orgullo. Yo no necesito de nadie. Yo solo sé por lo que estoy pasando. Nadie más me entiende por lo que estoy pasando. Orgullo, egoísmo. Yo, dice alguien, el yo, ¿verdad? Yo y solo yo. Solo pensando en nuestras necesidades, solo pensando en nosotros mismos, sin ver a los demás, hermanos. Orgullo, egoísmo, resentimiento y falta de comunicación, hermanos. Esos son algunos de los obstáculos más comunes. Orgullo, egoísmo, resentimiento. Y a veces, hermano, el resentimiento viene porque prestamos oído a comentarios que no nos damos la tarea de después ver, conocer si realmente eso fue cierto y verdadero, hermanos. Y de ahí entonces viene la falta de comunicación. Y son obstáculos, hermano, que impiden que reflejemos el amor de Cristo, iniciando como iglesia y hacia afuera, hermano. Hacia afuera. Porque en ocasiones es real, hermano. Y
El apóstol Pablo lo decía a la iglesia de Corintios y le decía: ¿cómo es posible que ustedes tienen algunas diferencias y lejos de arreglarlas internamente ahí en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, tienen que llevar esas diferencias hacia allá afuera y llevar hasta, hoy diríamos, hasta una demanda, hermanos? Obstáculos comunes: orgullo, egoísmo, resentimiento y falta de comunicación. Falta de comunicación. Son algunos de los obstáculos a los cuales, hermanos, nos vamos a topar para reflejar el amor de Cristo que Él quiere que reflejemos, hermanos. Y es cierto, hermano. A veces nuestro orgullo no nos deja reconocer que tenemos necesidad. A veces nuestro orgullo no nos deja buscar un consejo, hermano. A veces nuestro egoísmo, hermano, no nos deja servir a los demás, porque solo estamos pensando en nosotros, hermano. A veces ese resentimiento va creando una raíz tan grande, hermano, que después impacta a nuestra familia y nosotros la transmitimos, hermano. Hermanos varones, a veces usted ha tenido un día donde anda estresado, hermanos. ¿Sí? Normalmente, ¿dónde impacta ese estrés, hermano, verdad? ¿Dónde remata normalmente, hermanos? En la familia, hermano, ¿verdad? Una impaciencia con la esposa, con los hijos, etc. Por un ejemplo. Cuando hablamos de un resentimiento, va a ir, hermano, también. Va a ir abarcando, va a ir absorbiendo, va a ir echando raíces, hermano. Por eso son obstáculos comunes: orgullo, egoísmo, resentimiento y la falta de comunicación, hermano. Y sobre todo, hermano, siempre les invitamos, hermano, a que puedan tener una relación en su familia y sobre todo en sus matrimonios de comunicación, hermano. Porque el matrimonio es el que siempre va a estar ahí, hermano. Los hijos vendrán, nacerán, crecerán, se casarán y se irán, hermano. Pero el matrimonio seguirá ahí, hermanos, ahí. Y son elementos, hermanos, son obstáculos que impiden reflejar el amor de Cristo, hermano. Orgullo, egoísmo, resentimiento y falta de comunicación. ¿Cómo podemos, hermano, surfearlos? ¿Cómo podemos, hermano, luchar contra ellos y entonces reflejar el amor de Cristo? El Señor nos da a través de su palabra, hermano, la solución. Humillarse delante de Dios, dice Primera de Pedro, que vengamos delante de Él y reconozcamos si en nuestra vida hay orgullo, si hay resentimiento, si hay egoísmo, hermano, si hay falta de comunicación en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, etcétera, hermanos. Renovando nuestra mente con la palabra de Dios, hermano, para saber que no es lo que yo pienso, que no es lo que yo creo, sino lo que nos dice la Escritura y cómo debemos de actuar, hermanos. Y dependiendo del Espíritu Santo, que nos da la fuerza, hermanos, para amar como Cristo ama, hermanos. Humillarnos delante del Señor, renovarnos con su palabra y una dependencia con su Espíritu Santo, que es, hermano, quien nos va a ayudar. Recuerda a Pedro, hermano, le negó, pero posteriormente se humilló ante Dios, reconoció su falta, hermano, se renovó con la palabra y vino el Espíritu Santo, hermano, y lo ayudó a vivir la vida que Dios quería que viviese, hermano. Una vida empoderada para predicar fielmente la palabra de Dios, hermano, impactando a miles de personas, no a través de su elocuencia, hermano, no, sino a través, hermano, de que el Espíritu Santo obraba en su vida e impactaba, hermano, su forma de hablar, de amar y de vivir, hermanos, para glorificar al Señor. Amén, hermanos. El reflejo del amor de Cristo, hermanos.